Hablemos ahora acerca del reactivo limitante y del reactivo en exceso. ¿Qué ocurre habitualmente? Dice, tanto en la industria, ya sea a nivel industrial como en laboratorio, a un nivel más pequeño, no se utilizan cantidades estequiométricas exactas, dice. ¿Debido a qué? Debido a lo siguiente, dice, por lo general, dice en una reacción, vamos a trabajar con un exceso de alguno de los reactivos. ¿Cuál es la idea de trabajar con un exceso de algún reactivo? La idea es que todos los otros reactivos sean convertidos completamente en los productos que se desea obtener. ¿Sí? Entonces, debido a esto, siempre va a haber, o habitualmente vamos a hablar de un reactivo en exceso, que sobra si quiere. Muy bien. Y el reactivo limitante va a ser aquel que esté en menor proporción estequiométrica o el que se acabe primero si desea, ¿no? Acá ya podemos hacer la división. ¿Qué es el reactivo limitante? Es aquel reactivo, dice, que controla la reacción, se consume totalmente y en términos más técnicos es aquel que se encuentra en menor proporción estequiométrica. En contrapartida al reactivo limitante usted va a tener uno o más reactivos en exceso. Dice, es aquel que se encuentra en mayor proporción estequiométrica. ¿Qué implica eso? Que al finalizar la reacción, una cantidad de este reactivo aún va a quedar. Va a sobrar, si usted quiere, una cantidad de este reactivo que esté en exceso. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos decir? Dice, si no problema se tienen como datos dos masas de reactivos para obtener un determinado producto. En primera instancia, ¿usted qué tiene que hacer? Hallar al reactivo limitante. ¿Por qué es importante hallar al reactivo limitante? Porque a partir de dicho reactivo vamos a hacer los cálculos estequiométricos. Muy bien. ¿Cómo hallamos el reactivo limitante? Vamos a seguir estos dos pasos. Hallar los moles disponibles y los dividimos entre el coeficiente de la reacción igualada. El número menor será el reactivo limitante, me indica. Es una forma de hallar. Hagamos un pequeño ejemplo. Dice, a ver, este ejemplo. A ver, ¿qué nos indica este ejemplo? Dice, dada la reacción, vean, me da una reacción igualada, lo pueden igualar ustedes en casa para verificar. Método ion electrón, ¿qué dirían acá? El permanganato estaría yendo a manganeso más 2. ¿Qué otro cambio pueden ver? El agua oxigenada va a ir a oxígeno gaseoso. Dos cambios. Pueden corroborar eso en casa y verificar que estos coeficientes son los que igualan la reacción. Muy bien. ¿Qué me dice acá? Me dice, se tiene 2 libras de permanganato de potasio, ¿no? Y 5 libras de ácido clorhídrico. Calcule, inciso A, reactivo limitante y reactivo en exceso. A ver, nos ponemos a analizar. Tenemos lo siguiente. Nos están dando una cantidad de permanganato y una cantidad de ácido clorhídrico. Una determinada cantidad. Bien. ¿Cuánto de permanganato tenemos? Tenemos 2 libras de permanganato de potasio. Ahí está. Si alguien desea. Ahí está. Y tenemos 5 libras de ácido clorhídrico. ¿Qué me pide hallar? El reactivo limitante y el reactivo en exceso. ¿Cómo se hallan los reactivos limitantes y en exceso? Lo primero que tenemos que hacer es hallar los moles de cada reactivo. Tengo que llevar esto a moles, en pocas palabras. ¿Cuál sería el primer paso si quiero llevar a moles? De libras a gramos. Una libra tiene 453.6 gramos. Si la libra es de permanganato, los gramos igual van a ser de permanganato. Muy bien, ahí estamos. Libra de ácido clorhídrico, lo mismo, ¿no? A gramos. Una libra tiene 453.6 gramos. Si la libra es de ácido clorhídrico, los gramos son de ácido clorhídrico. Hasta el momento no hemos hallado los moles, hemos simplemente llevado libras a gramos. ¿Cómo se lleva a gramos a moles o viceversa? Con el peso molecular, ¿no? A ver, del permanganato de potasio, peso molecular. ¿Qué haríamos? Peso atómico del potasio, 39 por 1.
más peso atómico del manganeso, 55 por un solo manganeso. Ahí está, un potasio, un manganeso. Peso atómico del oxígeno, 16. ¿Cuántos oxígenos hay? El subíndice, 4. 16 por 4 más 55 más 39 nos da 158. Un peso molecular muy habitual. 158 gramos por mol. Factor de conversión, todo número está dividido entre 1. ¿Qué me indica eso? Que en un mol hay 158 gramos. ¿Un mol de quién? Pues del compuesto que hemos calculado su peso molecular. En un mol de permanganato de potasio hay 158 gramos de permanganato de potasio. Para el ácido clorhídrico creo que es mucho más sencillo su cálculo del peso molecular acá. ¿Qué diríamos? Peso molecular del ácido clorhídrico. Peso atómico del hidrógeno, 1. Hay un solo hidrógeno, 1 por 1. Del cloro, 35,5 por 1. ¿Sí? Su peso atómico por 1. Esto nos da 36,5. ¿Qué unidades? Gramos sobre mol. Muy bien. Como todo número está dividido entre 1, ¿usted cómo puede interpretar esto? Que en un mol hay ¿cuánto? Hay 36,5 gramos. ¿Un mol de quién? Del compuesto que hemos calculado su peso molecular, ácido clorhídrico. Esto, acá como factores de conversión los usamos acá. Para que se cancele, aquí debería estar gramos de permanganato. Nosotros sabemos que 158 gramos de permanganato hacen un mol de permanganato. Listo. De similar forma acá, para el ácido clorhídrico, 36,5 gramos de ácido clorhídrico me genera un mol de ácido clorhídrico. Gramo se va con gramo y estoy hallando moles. ¿Por qué me he detenido acá? Porque eso me indica la teoría. Tengo que hallar los moles de cada uno de los reactivos, nada más. Entonces, ¿qué haríamos acá? Ponemos en la calculadora 2 por 453,6 dividido entre 158. Eso nos da un valor de 5,74 moles de permanganato de potasio, ¿no? Para el ácido clorhídrico, cosa similar. ¿Qué tendríamos? 5 por 453,6 entre 36,5. Esto nos da un valor de 62,14 moles de ácido clorhídrico. Vean, ya hemos cumplido el primer paso, hemos hallado los moles de cada reactivo. ¿Cuál es el segundo paso? Dice dividirnos entre el coeficiente estequiométrico de la reacción igualada. A ver, este valor lo dividimos entre ¿cuánto? A ver, ¿cuánto es el coeficiente estequiométrico del permanganato de potasio? ¿Cuánto es acá? Si vemos, entre 2. Muy bien. El ácido clorhídrico, ¿cuánto es el coeficiente estequiométrico? 6, ahí está, ¿no? El coeficiente estequiométrico. Entonces, todo esto entre 6. Y el número menor es el reactivo limitante, dice, ¿no? Entonces, 5,74 entre 2 nos da un valor de 2,87. 62,14 entre 6 nos da un valor de 10,36. ¿Listo? La idea es ahora comparar estos números, nada más. ¿Vean? Dice el número menor será el reactivo limitante. ¿Cuál de estos dos números es el menor? Creo que es claro ver que es el primero, ¿no? Entonces es el reactivo limitante. El número mayor, en este caso 10,36, va a corresponder al reactivo en exceso. En pocas palabras, ¿qué estamos diciendo? Que nuestro reactivo limitante, ¿quién vendría a ser? Permanganato de potasio. Nuestro reactivo en exceso, el que va a sobrar, va a ser ácido clorhídrico. Eso lo notaremos. Por lo tanto, ahí está. El reactivo limitante es el permanganato de potasio. El reactivo en exceso es el ácido clorhídrico. ¿Listo? Ya está. Con eso he respondido el inciso A. ¿Qué me pide el inciso B y el inciso C? A ver, veremos por acá.
El inciso B me pide hallar los gramos que sobran o que quedan del reactivo en exceso al finalizar la reacción. Vean, si este es el reactivo en exceso, recuerde algo, ¿qué es la teoría? El reactivo limitante es el que se consume totalmente. Al finalizar la reacción no va a haber nada de permanganato de potasio. Todo se va a convertir en los productos. ¿Qué es el reactivo en exceso? Es aquel que sobra. O sea, al finalizar de la reacción, una cantidad de ácido clorhídrico va a sobrar. Eso me indica. ¿Qué me pide ayer el inciso B? ¿Cuántos gramos sobran del reactivo en exceso? ¿Qué haríamos acá? Algo de estequiometría nada más. ¿Vean? Diremos, aquí no, pondremos, recuerde que la estequiometría, recuerde que la estequiometría se realiza con el reactivo limitante. Con el reactivo limitante. ¿Bien? ¿Qué me refiero? Tengo que trabajar con el permanganato de potasio. ¿Sí? Porque ese es mi reactivo limitante. Por eso es importante identificar a los dos. Estequiometría la hago con el reactivo limitante. ¿Cuántos moles de permanganato de potasio tenemos en la reacción para no volver a hacer toda esta secuencia? ¿Dónde están los moles de permanganato? Acá están, ¿no? ¿Ven? 5,74. Voy a partir de este dato que hemos calculado. Si a alguien no le convence, pues bueno, tendría que volver a hacer toda esta secuencia, ¿no? De libras llevar a gramos y de gramos a moles. ¿Válido también? También es válido. Pero para ahorrar un poco el tiempo, podemos partir directamente de ahí. Tenemos 5,74 moles de permanganato de potasio. Ya está en moles, vean. Si está en moles, puede usar su reacción igualada. ¿Qué le dice su reacción igualada? A ver. ¿Qué me indica este 2? Por cada 2, ¿qué? Por cada 2 moles de permanganato de potasio, se requieren ¿cuánto? Se requieren 6 moles de ácido clorhídrico. ¿Listo? Factor de conversión. Acá. La estequiometría me indica que por cada 2 moles de permanganato, se requieren 6 moles de ácido clorhídrico. ¿Cuánto nos quedaría acá? A ver si hacemos esta operación básica. 5,74 por 3 nada más sería. 6 entre 2 es 3. Eso nos da un valor de 17,22 moles de ácido clorhídrico. ¿Qué hemos calculado en este paso? Estos son los moles de ácido clorhídrico requeridos para la reacción. Requeridos para la reacción. O que reaccionan, si desean lo podemos poner. Moles de ácido clorhídrico que reaccionan. Muy bien. Esta es la cantidad que deberíamos haber puesto en la reacción, pero hemos puesto un exceso. ¿Vean? ¿Cuánto hemos puesto de ácido clorhídrico? ¿Dónde está? Hemos puesto 62,14 moles. ¿Está en exceso? Claro que sí, vean. Necesitábamos solamente 17,22 y en cambio hemos puesto 62,14. Está bastante cantidad en exceso. ¿Sí? Diremos, además, los moles totales de ácido clorhídrico, son, ¿cuántos moles totales hemos puesto? En la reacción eran 62,14. Ahí está, 62,14 moles. Bueno, ahí están los moles totales y los moles que han reaccionado. ¿Cómo calcularíamos los moles que no han reaccionado? ¿Sí? Es una operación muy similar a esta. A ver, imagínense, para trabajar con números enteros, lo siguiente. Imagínense que en moles totales fueran 10 moles. Los moles que reaccionan de estos 10 que solamente sean 4 moles. ¿Cuántos moles sobran si quieren? O quedan.
Bueno, si habían 10 y han reaccionado 4, ¿cuántos van a sobrar? 6 moles, ¿sí o no? ¿Cómo han hecho esta operación? Han hecho una simple diferencia, ¿sí o no? Lo expresan de esta forma. ¿Qué dicen? Los moles totales van a ser igual a ¿qué? Van a ser igual a los moles que reaccionan, más los moles que sobran, o si quieren, los moles que no reaccionan. Son los moles que no reaccionan. Que en algún caso, en algún problema, lo pueden encontrar referido de esa forma. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Tenemos los moles totales. ¿Cuántos son? 62.14 moles. Tenemos los moles que reaccionan, claro que sí, valen 17.22 moles. ¿Puedo hallar los moles que sobran? Sí, simplemente un despeje, una simple diferencia. Los moles que sobran, ¿qué van a ser igual? 62.14 moles menos 17.22 moles. ¿Cuántos moles sobraría si hacemos esta diferencia? A ver. Serían 44.92 moles. Ahí están los moles que sobran. ¿Bien? ¿Me pide hallar en moles? No, me piden hallar en gramos. ¿Cómo llevan moles a gramos? Con el peso molecular, nada más. Muy bien, ¿qué haríamos acá? Tenemos 44.92 moles de ácido clorhídrico. Peso molecular del ácido clorhídrico, 36,5 gramos de ácido clorhídrico hacen 1 mol de ácido clorhídrico. Peso molecular. Mol se va con mol. Entonces, ¿qué nos quedaría? Si el resultado anterior lo multiplicamos por 36,5, nos da una cantidad elevada, más de 1 kilogramo, ¿no? 1639,58 gramos de ácido clorhídrico es la cantidad que sobra. Listo. Y finalmente el inciso C dice los kilogramos producidos de cloruro de potasio. ¿Cómo hago la estequiometría otra vez? Siempre con el reactivo limitante. En este caso es el permanganato de potasio. Teníamos 5.74 moles. Muy bien. Por estequiometría de permanganato quiero ir a cloruro de potasio. ¿Dónde está la reacción? Acá, ¿no? De permanganato, a ver, aquí estaba acá. Quiero ir a cloruro de potasio, que está acá. ¿Qué me indica este 2? 2 moles de permanganato generan ¿cuánto de cloruro de potasio? Igual 2. 2 moles de permanganato generan 2 moles de cloruro de potasio. Acá lo podemos colocar de esa forma. Lo pondremos con otro color. ¿Qué me indica la estequiometría? La reacción igualada. Que por cada 2 moles de permanganato de potasio se generan 2 moles de cloruro de potasio. Quiero en kilogramos, pues bueno, factor de conversión nada más. Llevar de mol a gramo. Peso molecular del cloruro de potasio. ¿Cuánto sería? Peso atómico del potasio, 39 por 1. Hay un solo potasio. Del cloro, 35.5 por 1. Entonces sería 39 más 35.5. Esto nos da 74,5. Unidades, gramos por mol. Todo número está dividido entre 1. Ya bastante habitual. ¿Qué diríamos? En un mol hay 74,5 gramos. ¿De quién? El compuesto que hemos calculado, ¿no? En este caso de cloruro de potasio. En un mol de cloruro de potasio hay esta cantidad de gramos de el mismo compuesto. Factor de conversión por acá, ¿qué diríamos? En un mol de cloruro de potasio hay 74,5 gramos de cloruro de potasio. Me piden kilogramos, es un último factor de conversión. En un kilogramo de cloruro de potasio hay 1000 gramos de cloruro de potasio. Listo, mol se va con mol, gramo con gramo y me quedan kilogramos de cloruro de potasio, que es lo que queremos hallar. A ver, en este caso, ¿qué tendríamos?
Esto nos da un valor de, ¿qué tendríamos? Bueno, el 2 se va con el 2, varios, ¿no? Pueden ver eso. Y bueno, esto nos da un valor de 0,43 kilogramos de cloruro de potasio. Y esa sería la cantidad que se genera en esta reacción química de cloruro de potasio.